qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Para la gente, ser una persona humilde, o sea, del que se humillaba, era una persona de falta de cultura, falta de educación. Y cuando Cristo viene nos demuestra que es todo lo contrario. Ahora, como lo vamos a ver a la luz de la palabra, dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, con eso en mente, tenemos que bajar el sombrero, bajar la cabeza. Y esto no es que uno, hermano, va a ser, porque muchas veces uno cree, antes de conocer a Cristo, podríamos todos pensar, no, es que si uno es humilde, todo el mundo se le quiere montar encima. Pero sabe, de acuerdo a la palabra, el humillarse trae bendición. El guardar silencio trae bendición. Y hoy vamos a ver esto. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. En Filipenses 2, vamos a leer solo los primeros 3 versículos. 3, 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a leer esta palabra que está en Filipenses capítulo 2. Voy a esperarle, hermano, que todavía está buscando. Quiero felicitar a las madres que el día de mañana estén en su día. Feliz día a las madres. Para todos aquellos que tengan su madre viva, guárdenla, cuídenla, respétenla, ámenla. Porque una vez que se nos van, ya no hay más retorno. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra en el 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en esta noche, Señor, agradecidos porque usted es el que nos ayudó, Señor, para poder llegar hasta este lugar. Reconocemos, Padre, que sin usted no somos nadie. Reconocemos que sin usted no podríamos, Señor, estar firmes. No podríamos estar en este lugar. No podríamos estar en este lugar, mi Dios amado, adorándole, bendiciéndole, dándole gloria y honra. Dándole gloria y honra. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias porque usted nos ha llamado para poder imitar a Cristo. Por cuanto somos cristianos, hoy vamos a entender una vez más que necesitamos imitar a Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús sea usted, Señor, ayudándonos a entender su palabra cada día más. Únicamente, Señor, de esta manera vamos a ser moldeados, porque su palabra es la que nos confronta, es la que nos libera, es la que nos restaura, es la que nos va a ayudar, Señor, a entrar, Señor, al reino de los cielos. Gracias, mi Dios amado, por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los que estamos en este lugar y los que están alrededor del mundo. Gracias, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha liberado, nos ha fortalecido y nos ha dado vida y vida en abundancia. Padre, de antemano nosotros abrimos nuestros corazones, Señor, en esta noche para recibir su palabra. Abrimos nuestros corazones, nuestros oídos y todo nuestro ser. Y estamos aquí, Señor, porque queremos aprender de usted y queremos recibir sus instrucciones. En el nombre de Jesús, guarde, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lo pedimos y damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Humillémonos delante de Dios. El título de el principio dice humillación y exaltación de Cristo.
Y estos primeros 3 versículos, cuando el apóstol Pablo escribe y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, el Espíritu Santo es el que nos consuela, pero el que alcanza la consolación es Cristo. Si algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, de algún afecto entrañable, de alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nuestra mejor enseñanza es a través de Jesucristo. Él se humilló, y aquí lo vamos a ver, hasta la cruz. Y nosotros, hermanos, es una de las áreas donde nos cuesta ser humildes, nos cuesta bajar la cabeza, nos cuesta ceder el paso, nos cuesta dar la razón. Siempre nosotros tendemos a tener la razón de todo y en todo. Y yo creo que aquí estamos viendo una de las razones importantes para llegar a ser humildes es la unidad. Por eso cuando el apóstol Pablo comienza en estos 3 primeros versículos, la unidad trae humildad. Y sabe, esto lo podemos experimentar los que estamos casados y que hemos logrado llegar a ese tiempo donde no todo el tiempo uno va a tener la razón, y muchas veces uno tiene que ceder la razón, aunque uno diga no, la verdad que lo que yo digo, esto que se hace, eso es lo que sucede con el ser humano en general. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer esto que dice la palabra. Pero lo empecé desde estos primeros 3 versículos. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El 1. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo que vamos a ir para abajo, más adelante. Entonces, para llegar a ese punto en que Jesús hizo, porque fue un hombre que se doblegó delante del Padre y delante de los hombres, no fue un hombre soberbio, fue un hombre siempre recto, pero con aquella humildad que lo caracterizaba. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús en esa área, como en todas las otras áreas. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Para alcanzar la humildad es únicamente a través del amor. Por esa razón que Jesucristo vino, y cuando Él dice que Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre, y estaba siempre en eso, de que Él no venía aquí para hacer la voluntad de Él. Normalmente, nosotros los seres humanos queremos hacer nuestra voluntad siempre. Siempre quiere uno que se haga lo que uno dice. Y claramente, hermano, hay tantas cosas dentro de la vida, dentro del trabajo, dentro de la universidad, dentro del colegio, dentro de la iglesia, donde uno tiene que aprender a eso de estar unido, donde el mal de uno sea el todo. Por eso dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un pueblo unido, como dicen esos políticos, jamás será vencido. Pero un pueblo unido, hermano, trae bendición, trae ese punto donde nosotros podemos llegar a la unidad y podemos llegar a ser humildes. ¿Por qué? Porque uno va a querer el bien para uno, pero el bien para su prójimo. Es más, por eso es que el Señor, cuando deja ese primer mandamiento y habla del segundo, que es semejante al primero, es a nuestro prójimo. Nada hagáis por contienda. Normalmente nosotros, hermanos, hacemos muchas cosas, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra vida personal, como para demostrar nuestras capacidades, como para demostrar nuestra inteligencia, nuestro grado académico, lo que tenemos, algún negocio pequeño o grande, demostrar que el que tiene negocio es el que tiene todo el poder. Todas esas cosas, hermanos, son las que Dios quiere hablarnos en esta noche, de que tenemos que venir y ser humildes. El título es Humillémonos delante de Dios, porque muchas veces ni delante de Dios queremos humillarnos. Y ese es el problema, que delante de Él, dice la Biblia, se doblará toda rodilla. Ahora, esto nosotros lo transferimos a lo natural y vamos a conocer de que la humildad nos trae bendición. Porque la Biblia lo dice, el humilde Dios lo exalta, mas al soberbio lo mira de lejos. Y cuando uno piensa en esa palabra y uno a veces se pone medio soberbio, medio enojón, medio bravo, entonces Dios no está en ese asunto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, si hablamos dentro de la parte de la iglesia, normalmente nosotros queremos hacer algo como en competencia con el hermano.
como en competencia con la hermana, con los líderes. Dentro del camino del Señor no puede existir competencia. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros se nos fue entregado un don mínimo o más dones espirituales para ejercerlos. En el llamamiento de los ministerios sabremos a quién tiene un ministerio, porque el Señor mismo se lo va confirmando. Porque Él dice que Él mismo los instituyó, Él mismo los constituyó, y uno va a ir sabiendo dónde Dios lo quiere usar, aparte de esos dones que uno tiene. Pero dentro de la iglesia del Señor no debe de existir ningún tipo de celo, sino que aquella humildad y siempre admirar a aquel hermano que se esté esforzando. Porque normalmente uno dice, no, uno se sienta aquí y dice, vamos a ver por dónde se va el hermano Leo, vamos a ver dónde se equivoca, vamos a ver por dónde se va la hermana Esther, a ver si realmente viene bien trazada la palabra, ¿sabe? Eso es parte de ser poco humilde, porque lo que uno hace dentro del camino del Señor es escuchar. Por eso la Biblia nos habla claro que hay que retener lo bueno y desechar lo malo, pero no ser ese tipo crítico en nuestros corazones, porque eso lo que nos hace es crear un espíritu crítico en nosotros y nunca vamos a tener el momento de recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Yo me recuerdo años atrás, fui de esos, yo pasé por eso, hermano. Y llegó un momento que yo ya sabía más o menos por dónde le iba a tirar el pastor, porque eso era lo mío. Todos los domingos yo sabía y me miraba y yo le decía a mi esposa, por aquí se va a ir el pastor, por acá va a salir. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Yo por estar en esa autoanalítico, yo no recibía nada. Por esa razón uno lo que tiene que tener siempre, bueno, el Señor tiene una palabra para mí. Quien la predique, no hay problema. El predicador no interesa, lo importante es la prédica. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, siempre poniendo en primera posición es más al prójimo. Porque Jesucristo eso lo dice, de que nosotros es más bendecido el que da que el que recibe. Cuando Jesús vino a esta tierra y el día que él iba a ser arrestado, vino y lavó los pies de sus discípulos, en esa señal para demostrarnos que él vino para servir y no para ser servido. Normalmente el ser humano, incluyendo nosotros los hijos de Dios, queremos ser servidos, queremos que nos atiendan, queremos ser los primeros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros rompamos eso, de que es mejor servir que ser servido. Porque eso es parte de la humildad, y la humildad eso es lo que lo conlleva a uno a otros niveles delante de Dios y delante de los hombres. Muchas veces dentro de los hombres, el hombre va a pensar, bueno, es que este realmente es el esclavo de todos, es la esclava de todos. Y uno puede ver esas cosas, hermano, dentro de la familia, dentro del trabajo, donde siempre hay una persona o dos personas de que sobresalen en la atención, en ser atentos, en ser aquellas personas que quieren ser humildes en la atención. Y uno puede decir, no, en los tiempos de antes decíamos, no, es que este se le quiere arrastrar a todo el mundo y por eso está atendiendo. No, recuerde esto, hermano, de que hay un don que es el don de servir, pero dentro de la humildad se va adquiriendo a través del amor y a través de la unidad, únicamente. 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, porque Jesús se caracterizó en la humildad. Ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, si yo soy cristiano, quiere decir que soy cristocéntrico, quiere decir que tengo que seguir las pisadas de Jesús a través de la humildad. Normalmente todos deseamos atención. Bueno, la verdad que si el hermano no me llama, ¿yo por qué lo voy a llamar? Si la hermana a mí no me visita, ¿por qué yo lo tengo que visitar? Si el hermano a mí no me habla, ¿por qué yo lo voy a hablar? Y tenemos ese tipo de competencias, que es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Que seamos de esos hombres y mujeres de Dios, pero con esa humildad que nos caracterice para llegar. Porque si no somos humildes, en el sentido de la palabra, de que somos amorosos, que somos unidos, de que somos que el mal de los demás nos duele, entonces no podríamos ser humillando delante de Dios a quien nunca hemos visto. Bien difícil. Y uno puede quebrantarse delante de Dios orando, pero tal vez en el vecino o con la esposa o viceversa no tenemos ese tipo de humildad en nuestros corazones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, lo dice la palabra de Dios, el cual, aquí es donde impresiona, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dice, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó. O sea, él no dijo, bueno, la verdad que yo vine del cielo y yo me voy a comparar a Dios, al Dios Padre. Dice que él no. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Lo está hablando a la iglesia. Lo hablaba en la iglesia de Filipos. Y ahora nos habla a nosotros que tengamos este mismo sentir que Cristo Jesús tuvo. La humildad, el amor, la unidad. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a eso. Nosotros nos aferramos muchas veces que porque yo soy el maestro que doy las clases bíblicas, entonces uno quiere tener a los demás subyugados. Que porque yo soy el pastor, que porque yo soy el líder de la alabanza, que porque yo soy el líder de acá. No, dentro del camino de Dios no hay ni mayor ni menor. Jesús lo dice en su palabra, de que nosotros realmente el mayor, el que quiere ser el mayor, tiene que servir al menor. Y con eso en mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a ser de esos hombres y mujeres, de que donde quiera que vayamos, no solamente en la parte espiritual en la iglesia, sino donde quiera que vayamos en el trabajo o donde nos desenvolvamos, vamos a tener en mente que tenemos que ser servidores. Alguien viene a ayudarle. Encuentra a alguien por la calle que necesita ayuda, ayudarle. Encuentra a alguien, uno de esos mendigos que no tienen que comer, sacar el dinero y darle. Si uno va, por ejemplo, en el trabajo y alguien necesita ayuda, o sea, despojarse. De esta manera vamos a estar imitando a Cristo, no en la iglesia, porque recuerden únicamente, porque en la iglesia, pues aquí todos somos santos, aquí todos estamos bien portaditos. Afuera, cuando nos toca trabajar con tantos caracteres de diferentes personas que son bien pesadas, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar esto. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que hizo Jesucristo. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, tomó forma de esclavo. Ese es un siervo. Tomó forma de esclavo siendo Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces nosotros decimos, pero ¿y yo qué tengo? Entonces que no puedo hacer lo que Jesucristo hizo. Dentro de la iglesia, ser siempre el que esté atento, el que esté siempre con el deseo de servir, el que esté siempre con el deseo de apoyar a la hermana, al hermano, el hermano que va a venir, los hermanos que vienen a alabarle a Dios y estar siempre atento con esto, al que va a predicar, estar atento. O sea, esa unidad, hermano, ese amor que podemos desarrollar es la que nos va a llevar a ser humildes, porque mientras tanto no desarrollemos eso, tenemos ese orgullo siempre de querer ser el mejor, que yo soy el que mejor predico, que yo soy el que mejor canto, que yo soy el que mejor toco, y es como una competencia. Es más, en el ministerio, en el camino del Señor, se está llevando a cabo ese tipo de cosas. Al que llena más y se hace un sinnúmero de cosas que son hasta antibíblicas para poder demostrar. Recuerde que la gloria y la honra únicamente se la lleva Dios, porque nosotros somos instrumentos. El que hace que las cosas sucedan es el Señor, a través de que Él dice, bueno, ustedes son mis siervos, yo los voy a usar, pero la gloria y la honra es de Dios. Nunca nos sintamos que realmente ya la podemos, que yo estoy bien ungido, que yo solo toco a esta gente y sale para allá, que yo soy el ungido, el poderoso. Eso es no tener humildad. Jesús no tuvo eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren lo que tomó eso: forma de siervo, forma de un esclavo, tal como usted y yo, que somos siervos del Señor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice el 9, en el 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llegó a la cruz del Calvario. Ahí está la cruz del Calvario. Recuerde que Jesucristo tenía el poder para haber parado todo, pero Él no se iba a salir del plan que venía a cumplir, porque el Padre lo había enviado con un propósito, y el propósito era morir ahí en la cruz del Calvario, porque ahí iba a terminar la ley. Ahí es donde Él iba a clavar los pecados. Ahí es donde nosotros íbamos a ser salvos por medio de Jesucristo, de esa humildad que Él dijo, yo me aguanto. Y además hasta dijo que sea posible, pero ya no aguantaba, que pase de mí esta copa, pero que se haga su voluntad. Qué humildad la que nosotros tenemos, algo en que reflejarnos. Hasta que Él murió en la cruz, pero ahí vino donde Él dijo, bueno, consumado está. Había llegado el momento en que Él había pagado
por nuestros delitos y pecados, y a través de su sangre había lavado nuestros pecados, y hoy tenemos la oportunidad, el privilegio, la bendición de ser hijos de Dios, y que tenemos el derecho de entrar al reino de los cielos a través de Cristo, a través de esa humildad que a él lo caracterizó. Y estando en la condición de hombre, o sea, no era que tenía una condición, porque muchos podemos decir, bueno, que él era Dios, pues. Que iba a aguantar todo porque era Dios. Él iba a aguantar todo porque era Dios y él sabía lo que iba a suceder, y nos podemos poner a hacer ese número de conjeturas. Sin embargo, y estando en la condición de hombre, esto lo hizo estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Por lo cual dice Dios, o sea, por lo cual ahí fue humillado, pero también fue exaltado. ¿Qué indica para nosotros, hermanos, hermanas, de que nosotros nos humillamos en el tiempo delante de Dios, uno, y delante de los hombres vamos a alcanzar misericordia? Vamos a tener otro nivel diferente. Muchos pueden decir, es que la verdad que este hermano o esta hermana o Maribel o Leo se pasan, perdón la expresión, de tontos, porque todo el mundo les hace cosas y les hace cosas y les hace cosas y no entienden y siguen perdonando. Exactamente, este es de perdonar 70 veces 7, o sea, de por vida. Porque si uno no hace eso, entonces el que está arriba, nuestro Padre Celestial, no nos va a perdonar a nosotros. Y eso nos conlleva a ir trabajando un corazón humilde. Cada día más. Recuerde que nosotros ya no tenemos un corazón de piedra. Dice que nos sacó ese corazón de piedra y nos puso uno de carne. Dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue humillado, pero fue exaltado. Se cumple la palabra que él dice, que el que se humilla, Dios lo exalta. Por lo cual Dios, o sea, Dios Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, con esto en mente, nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Al hacer esto, aprendemos a humillarnos delante de los hombres. Y no es en el sentido de que uno puede pensar, no es que yo me le voy a hincar a este hombre, a esta mujer, humilde de corazón. Recuerde que hay mucha humildad de apariencia, pero que sean humildes de corazón. Aquellos hombres y mujeres prestos para dar amor, para dar unidad, para apoyar, para servir, para dar lo que uno tiene que, cuando mire la necesidad del prójimo. Cosas que muy poco se lleva a cabo en este tiempo. Llevando esa misma secuencia de Jesucristo, el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 1, 11, la unidad solo se alcanza a través de la humildad. Ese es un punto. Pero Primera de Corintios 11, 1, sed imitadores, dice el apóstol Pablo, de mí, así como yo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo. Cuando nosotros queremos saber qué es la forma en que yo debo de actuar, cómo debo comportarme, y la Biblia nos enseña cómo Jesús se comportó. En todas las áreas de oración, fue un hombre de oración. Del estudio se preparó por 30 años. De amor, de misericordia, tuvo misericordia. Le daba de comer a miles, y de todo, hermano. El Señor Jesucristo nos deja una lección bien plasmada en la palabra de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos, si Él fue humillado, pero fue exaltado hasta lo sumo, entonces nosotros decimos, ahora si esto Jesucristo, por decir así, le funcionó, entonces yo voy a empezar a hacer este nuevo rol en mi vida. Dejar de ser prepotente, orgulloso, enojón, ser de ese corazón humilde. También lo habla, ese es el apóstol Pablo, pero el apóstol Juan el Bautista, recuerde que Juan el Bautista nació primero que Jesucristo. Él nació primero. Y él comenzó a predicar primero que Jesús. Jesucristo, cuando Juan el Bautista ya estaba predicando, Jesucristo aún no había comenzado su ministerio. Sin embargo,
para ver lo que es la humildad. Por lo general, esos grandes hombres de Dios que podemos ver en la palabra de Dios fueron humildes, hermanos, y pudieron verlo. Luego fueron hombres y mujeres de éxito en la palabra. Dice San Marcos 1, 7 y 8. Dice que, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él sabía que venía Jesús, pero él en ese momento era como quien dice el ungido, el poderoso. Él pudo haber dicho, es más, hubo un momento que creían que él era el que había de venir. Pero él lo dice claramente, y predicaba diciendo, viene, por eso dice predicación de Juan el Bautista en el título. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Imagínense, hermano, lo que es la revelación de Dios para los siervos de Dios. ¿Qué no sabía? ¿Cómo él predicaba esto si Jesucristo no había empezado su ministerio? Pero lo que es la revelación realmente cuando Dios da aquella palabra, porque él dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, dice, a la verdad os bautizo en agua, que era lo que lo bautizaba en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces hay otro hombre, aparte de Juan, el apóstol Pablo. Juan el Bautista demuestra esta humildad, siendo un hombre humilde. Por ende, usted sabe estos hombres dónde están, cómo Dios los usó. Pero eran hombres humildes. En los tiempos que estamos viviendo, hablando de la iglesia, hay mucha prepotencia, hay mucho orgullo, hay mucha competencia. Eso no debe existir, hermanos. Cuando usted mira a un hermano que Dios lo usa poderosamente, déle gloria a Dios, porque del éxito de aquel hermano que Dios lo usa depende el éxito suyo. Pero cuando uno está con esos celos, lo que está haciendo es dándole el favor a Satanás de que venga a truncar lo que Dios está haciendo a través de aquel hermano, de aquella hermana. Más bien uno debe de regocijarse porque Dios como usa a aquel hermano, a aquella hermana. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice, pero os bautizará con Espíritu Santo. Humildad. El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él no dijo únicamente ser imitadores de mí y ahí se quedó, porque entonces ya estaría la cosa un poquito rara, ¿no? Entonces nosotros, con esto en mente, podemos ver en San Lucas, donde habla los convidados. Aquí vamos a ver lo que sucede cuando uno tiene esa humildad de corazón, cuando uno no se humilla delante de Dios y que su corazón es un corazón enfermizo. Que a eso nosotros tenemos que ponerle, hermanos, para que salgamos del atolladero donde estamos delante de Dios y de los hombres. Porque los hombres, dice la Biblia, que nosotros tenemos una nube de testigos. Son todos aquellos que están alrededor nuestro, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo. Dice en San Lucas 14, 7 al 11, los convidados a las bodas. Y esto es lo que sucede a aquel que no es humilde y que es prepotente. Da una parábola del Señor Jesucristo aquí y habla. Esto es lo que sucede si no dejamos de ser prepotentes, orgullosos, al contrario de que seamos humildes, como hizo Jesús, de que Él dice que fue humilde hasta la cruz. Observando, le dice Jesús, cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles, ahí les hablo. Les va a decir como que dice, mire, están en esta boda, pero esto es lo que aquí está sucediendo. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. O sea, usted sabe, cuando uno no es humilde y muy prepotente y orgulloso, no, pues yo voy al frente donde está hablando de la boda, pues esto es la boda del Cordero. Lo que aquí están los primeros, dice, yo me voy a sentar en las primeras filas. Ese es orgullo, esa es prepotencia. El que es humilde, uno entiende que uno, dice la palabra de Dios, que nadie tenga mayor concepto del que debe de tener. Yo sé cuál es el concepto que debo tener y también, hermanos, no sentirse ni más, pero tampoco ni menos. Porque cada quien sabe dónde Dios lo tiene, pero guardar esa humildad de siervo. Un siervo es un esclavo. Y un esclavo no podemos poner tantas condiciones delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que demostrar que sí realmente somos siervos de Dios.
9 dice, y viniendo el que te convidó a ti, le dice, a él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, o sea, al que lo invitó a él y al otro que va a venir, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. O sea, el prepotente, el orgulloso, se sienta enfrente, y cuando viene el que hizo la boda, lo invitó, le dice, ¿sabe qué? Este puesto aquí era para el hermano Ángel. Así es que el hermano Leo, usted va para allá atrás. ¿Se imagina la vergüenza que se puede llevar? Estas cosas suceden en nuestra vida diariamente. Lo que pasa es que nosotros no lo distinguimos, no lo podemos detectar, pero el Señor nos enseña esto. Y esto con el Señor, imagínense delante del Señor. ¿Qué podemos demostrar prepotencia delante del Señor? ¿Cuándo? Señor, así, ¿y qué le pasa a este muchacho? Más cuando fueres convidado, el 10, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Vuelve y está dando esta parábola para demostrar dónde llega uno si es prepotente y dónde llega uno si hay humildad en su corazón. Y dentro de la humildad de nuestro corazón vamos a llegar lejos delante de nuestro Dios, pero lejos delante de los hombres. ¿Sabe? La gente puede creer, hermano, y tildarnos de ignorantes o de tontos o de situaciones así. Está bien, está bien. Nosotros sabemos que estamos obedeciendo a la palabra y que el que está arriba, nuestro Dios, nos está cuidando, nos está guardando. Y Él va a decir, bueno, ahora vos vas a ir a este otro nivel, en el sentido espiritual y en lo natural. Porque cualquiera que se enaltece, dice, mire lo que le dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros nos llevamos la vida siendo de ese tipo de personas orgullosos, enaltecidos, prepotentes, y por eso, hermano, en lo natural caemos mal. Porque realmente, que usted mira a una persona así, dice, qué repugnante este hombre, esta mujer. Mientras que una persona humilde, hermano, todo el mundo, porque está escrito en la palabra de Dios, lo va a tener a bien. Ser atento, ser cordial, ser amoroso, ser cariñoso. Todo esto es lo que nos conlleva a este punto de humillarnos delante de Dios. Ser de esos hombres de Dios y mujeres de Dios, que nuestro corazón sea humilde. Y recordemos esto, hermano, no pretendamos ser más de lo que realmente somos, porque ahí es donde el problema viene. Si Dios lo usa en alguna área, gloria a Dios, esa es una bendición para la iglesia en términos generales, pero nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que felicitarnos los unos a los otros. Claro, si hay algún error, pues nosotros mismos decirle, hermano, yo creo que aquí cometí un error. Como cuando se cae en pecado, hermano, mire, yo creo que esto aquí. Pero llevar una fiesta en paz. ¿Sabe usted, hermano, que uno en el matrimonio, si no hay esa comunión, no hay esa constante comunión, hermano, se hace una dinamita de tiempo? Cuando uno empieza a guardar y dice uno, bueno, la verdad que mi esposo me hizo esto, pero ya se la llevo guardada. Y me hizo esta segunda, también la tengo guardada. No guardemos nada, hermano. Porque el guardar cosas en nuestro corazón hace una dinamita de tiempo que después explota y ya no hay manera de arreglarlo. Por eso cuando Él habla que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, diariamente, mejor, diariamente, ponernos a cuenta, así como tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Dios diariamente. Porque recuerde, hermano, que el pedirle perdón al Señor es diario. Porque pecamos diariamente contra el Señor, de hecho o de pensamiento. Entonces mejor, para estar cubiertos delante de Él, Señor, perdóneme. Y dentro del matrimonio igual, diario. No irnos a la cama y todos enojados, porque eso, hermano, hace un problema. Cuando uno no conoce la palabra, pues sí tiene que hacer eso. Pero esta me la voy a descontar, esta me la va a pagar. De esta no se va a quedar sola así. Y eso va haciendo que envenenando el corazón día a día. Y en vez de que el amor crezca, en vez de que la unidad crezca y que vengamos a un corazón humilde, se va envenenando nuestro corazón. Creo que es tiempo para nosotros, hermanos, de buscar la manera de agradar a Dios
con humildad. La humildad se alcanza a través del amor, a través de la obediencia, a través de que nosotros digamos, yo tengo un Padre, pues nosotros pensemos en esto, que tenemos a un Padre celestial, a quien tenemos que obedecerle, rendirle tributo, rendirle adoración, humillarnos delante de Él. Por eso Él dice, si mi pueblo se humillare, hasta Él mismo lo habla, hermano, pero nosotros no entendemos esto, lo sabemos, pero no lo practicamos. Yo creo, hermano, de que Dios tiene grandes planes para todos y cada uno de nosotros, si tan solo nos apoderamos de lo que Dios nos enseña. Vamos a seguir adelante, perseverando con el Señor. No echemos para atrás, hermano. Hay tantas dificultades en el pueblo de Dios, hay tantas pruebas, tantas aflicciones, decepciones, desilusiones, pero nosotros tenemos que entender que no podemos desprender nuestra mirada del autor y consumador de la fe, de Cristo, de quien nos ha salvado de una muerte eterna, de Él. Sigamos adelante, un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Dale gracias a Dios, porque Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Sí, Padre, porque hoy tenemos el privilegio de presentarnos delante de usted. Muchas gracias, Padre, por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras esposas y nuestras hermanas, sus esposos. Oh, mi Dios amado, gracias por sus ministerios, gracias por sus finanzas. Gracias porque es usted, Señor, el que nos sostiene. Es usted nuestro proveedor. Su palabra dice, Señor, de que no hay justo desamparado. Aleluya, sí, Señor. No hay justo desamparado, Padre. Ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros, Padre, podemos dar testimonio de esto. Nunca nos ha faltado el techo, el abrigo y el pan. Su palabra dice, mi Dios amado, de que con que tengamos esas tres cosas estemos más que contentos. Pero gracias, Señor, que usted nos mantiene y nos sostiene, nos fortalece, nos restaura, nos libera. Porque cuando viene algo, Señor, a nuestros corazones que no es de su agrado, usted libera de nuestros corazones todo espíritu contrario a su voluntad. Gracias, Padre. Porque sabemos que vamos a vivir en esta tierra hasta el día o hasta el minuto o el segundo que usted así lo tiene predestinado. Pero que gracias, Señor, y le pedimos que nos ayude a que podamos amarlo y servirle todos los días de nuestras vidas hasta el último segundo de vida que usted nos dé en esta tierra. Que nada ni nadie nos aparte de usted, Señor. Porque ¿a dónde iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, que lleve con bien a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hogares. Que guarde su entrada y su salida. Que bendiga, Señor, a todas y cada una de las madres, Señor. Que las bendiga, que las guarde, que las proteja. Señor, que les traiga paz a sus corazones. Y, Señor, en el nombre de Jesús, le damos a usted la gloria, la honra, el imperio y el poder, porque solo a usted le pertenece. En el nombre de Jesucristo, Padre, le hemos pedido estas cosas. Y en el nombre de Jesús le damos las gracias. Y un por agradecido dice, amén. Gloria a Dios.